Doctora Flor de María, muy buenas noches. A continuación voy a hacer la socialización ya del proceso como tal de investigación, recopilando pues los diferentes entregables y llegando ya a los resultados de este proceso. Después pues de un arduo trabajo voy a continuar con la socialización. Bien, partimos del contexto socioeducativo. La población objeto de estudio fueron 35 estudiantes del grado tercero de básica primaria que oscilan entre los 8 y 9 años de edad. Estudian en el Colegio San José de Castilla, ubicado en Kennedy, Bogotá, Colombia, zona urbana. La mayoría pues pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo y ambos padres de familia o cuidadores en algunos casos pues tienen una jornada laboral extensa. Estas implicaciones pues hacen que se haya una restricción de acompañamiento académico en el hogar y un aumento de la dependencia de apoyos escolares e institucionales para los aprendizajes básicos. En lo académico, en la Comisión de Evaluación y Promoción, que fue donde partió este estudio, que fue la reunión con el coordinador y los profesores de grado, con los resultados académicos en el área de español, pues se evidenció que tenían dificultades, sobre todo en la producción escrita, pues tienen un limitado uso de vocabulario, errores ortográficos frecuentes y problemas de coherencia en la construcción de párrafos sencillos. Las dificultades repercuten en los avances de otras áreas curriculares y de ahí la necesidad de intervención específica y focalizada en lectoescritura y comprensión lectora. Frente a lo psicopedagógico y docente, pues los estilos de aprendizaje predominan los enfoques visuales, como esquemas gráficos y kinesténicos, prácticos manipulativos, intereses por una dinámica interactiva y materiales lúdicos. Ellos cuentan también con un profesor titular licenciado con experiencia en lengua castellana. Frente a la necesidad del docente, pues es fortalecer la competencia digital para integrar recursos tecnológicos en sus prácticas educativas. De ahí que se requiera unas estrategias didácticas frente al uso adecuado de usos digitales que sean empleados como una estrategia sostenible en los aprendizajes autónomos y que este fortalecimiento digital conlleve a responder a las necesidades que se han evidenciado y focalizado en este grupo de estudiantes. De ahí que el enfoque o mi objetivo general parte de investigar qué características pedagógicas como mediación docente, actividades formativas, diseño instruccional adaptado a estilos de aprendizaje, secuencia didáctica y mecanismos de evaluación y tecnológicos como espacios de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, medios de contacto, espacios de asesoría, de simulaciones o ejercicios y de gestión, debe integrar un entorno habitual de aprendizaje con el propósito de fortalecer las competencias de producción escrita, cuáles redacción coherente de oraciones y párrafos, ampliación de vocabulario y aplicación de normas ortográficas básicas. En los estudiantes de grado tercero de primaria del Colegio San José de Castilla en la localidad de Kennedy de Bogotá durante el ciclo 2025 con finalidad de crear una propuesta de entorno virtual de aprendizaje. Dentro del marco teórico resalto la teoría sociocultural, el constructivismo, el conectivismo y el modelo TIPAC. Sociocultural, con Vygotsky. El principio clave es el aprendizaje se da a través de interacción social y la mediación pedagógica, facilitando el avance en la zona de desarrollo próximo. La aplicación en el EVA y la producción escrita tendría que ver con el docente actúa como mediador a través de actividades guiadas, retroalimentación en línea y recursos interactivos para superar las limitaciones individuales. Frente al constructivismo, ahí tomo a Piaget y a Brunner. El principio clave es el conocimiento se construye activamente por el estudiante a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Frente a la aplicación en el EVA de la producción escrita tendría que ver con, se traduce en actividades de escritura interactivas y progresivas donde el estudiante es protagonista elaborando contextos con base en situaciones significativas. Y el conectivismo de Siemens tomo como principio clave que el aprendizaje en la era digital depende de las redes y la capacidad de acceder y conectar múltiples fuentes de información.
Este respaldaría el EVA como un espacio para interactuar, compartir producciones, construir conocimiento colectivo, tanto sincrónico como asincrónico. Bien, frente al proceso de diseño de un EVA, yo partiría del diagnóstico y análisis, que es donde se identifican las necesidades, características de los estudiantes y competencias de producción escrita a fortalecer. Pasaríamos a un segundo proceso, que es definición de objetivos y diseño instruccional. Aquí se definirían los objetivos, estrategias y didácticas, la secuencia de actividades y selección de recursos digitales. Posteriormente iríamos a la selección de recursos y desarrollo del EVA. Aquí vendría la elaboración de materiales interactivos, selección de recursos tecnológicos, talleres de escritura guiada. Posteriormente pasaríamos a la implementación, que sería la puesta en marcha del EVA con acompañamiento del docente, seguimiento y participación activa de los estudiantes. Y por último sería pues hacer una evaluación y retroalimentación continua con el fin de garantizar la valoración del proceso y resultados mediante rúbricas digitales, retroalimentación y ajustes del mismo EVA. Ahora sí me voy a enfocar un poquito en la metodología, que era lo que no había socializado ya en los entregables anteriores. Acá la descripción del proceso de diseño y validación, prueba piloto de cada instrumento de recolección de datos y el diseño de los instrumentos. Este proceso de los instrumentos de recolección de información se fundamentó en los objetivos de investigación y en la necesidad de obtener datos válidos y pertinentes sobre las prácticas de enseñanza de la escritura y el uso de los recursos tecnológicos en el grado tercero de primaria del Colegio San José de Castilla. Se elaboraron dos instrumentos complementarios. Uno tiene que ver con un cuestionario para estudiantes. Este instrumento es de carácter cuantitativo. Fue diseñado para identificar las percepciones, hábitos, motivaciones y dificultades que los estudiantes se enfrentan para la producción escrita, así como su familiaridad con los recursos digitales. Consta de 10 preguntas cerradas con opción múltiple y de tipo Likert sencillo, distribuido en 3 dimensiones. La primera dimensión es el uso de recursos tecnológicos, la segunda, motivación y hábitos de escritura, y la tercera, con dificultades en la producción escrita. El lenguaje se adaptó a un nivel cognitivo y léxico de los estudiantes de tercer grado de primaria, procurando claridad, brevedad y ejemplos concretos para asegurar la comprensión. Y el otro instrumento es una entrevista a docentes de lengua castellana del colegio. Este instrumento de enfoque cualitativo se estructuró con preguntas abiertas orientadas a profundizar en las estrategias pedagógicas del uso de recursos tecnológicos y las percepciones de docentes sobre la creación de entornos virtuales de aprendizaje. La guía de entrevista también se focalizó o se estructuró en 3 ejes. El primero, mediación pedagógica; el segundo, uso de recursos tecnológicos; y el tercero, necesidades y expectativas frente al EVA. Esta estructura pues permitió recoger información descriptiva, interpretativa y prospectiva sobre el proceso de enseñanza y los requerimientos para el diseño del entorno virtual de aprendizaje. Este diseño de ambos instrumentos estuvo sustentado teóricamente en los modelos de competencia digital docente, DIC Compu Edu, este es de Cabero, y el modelo TIPAC, y en el enfoque constructivista de aprendizaje significativo de Vygotsky y Brunner, garantizando su correspondencia con los objetivos e hipótesis del presente estudio. ¿En qué consistió el proceso de validación por expertos? 3 compañeros especialistas en didáctica del lenguaje y tecnología educativa revisaron ambos instrumentos, el cuestionario y la entrevista, para verificar si había coherencia interna, pertinencia conceptual, claridad y adecuación al nivel educativo. Los expertos recomendaron ajustes menores en la redacción y en el orden de algunas preguntas para mejorar la secuencia lógica y la comprensión de los ítems. En el cuestionario de los estudiantes, pues los criterios de validación fue claridad, pertinencia y coherencia con los objetivos de investigación. Aquí el experto evaluó de forma magíster en educación y tecnología docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de acá de Colombia, y las observaciones fue que se sugiere ajustar el lenguaje de las preguntas al nivel de comprensión de los estudiantes de tercer grado de primaria,
incluir opciones visuales de escala tipo caritas felices para facilitar la respuesta. De hecho, ahí en la misma estructura de este cuestionario se le colocaron las caritas. Y las acciones de mejora, pues se simplificó el vocabulario, se agregaron ejemplos y se propuso aplicación guiada por el docente. Frente a la entrevista, que no es semiestructurada, es como la doctora ya nos había aclarado, no hay semiestructurada, sino la entrevista al docente, el criterio de validación fue la relevancia, congruencia con el objetivo general y la adecuación al contexto educativo. El experto evaluador fue un doctor en educación, que es el coordinador del colegio en el cual yo laboro, y recomendó que se incorporaran preguntas sobre las estrategias tecnológicas disponibles en el colegio, es decir, sobre recursos que hay en el colegio y que de pronto no se les está dando el uso debido, y la percepción docente del acompañamiento institucional. Y las acciones de mejora, pues se añadieron ítems relacionados con recursos tecnológicos y apoyo institucional de la enseñanza de la escritura en el Colegio San José de Castilla. Una vez validados los instrumentos, viene la prueba piloto. Con el fin de garantizar la validez, claridad y pertinencia de los instrumentos, cuestionario dirigido a los estudiantes y entrevista aplicada a los docentes, se desarrolló una prueba piloto previa a la aplicación definitiva. Esta se realizó entre la semana del 21 al 25 de octubre en el Colegio San José de Castilla, con la participación de 5 estudiantes del grado tercero de primaria y un docente del área de lengua castellana. Eh, Frente al cuestionario aplicado a los estudiantes, la prueba piloto del cuestionario se aplicó a 5 de estos estudiantes entre las edades de 8 y 9 años, con el propósito de verificar la claridad del lenguaje, la comprensión de las preguntas y la correspondencia con los objetivos de investigación. Durante la aplicación se observó que los estudiantes presentaron dificultad para comprender términos como entorno virtual de aprendizaje, EVA, o recursos digitales, lo que evidenció la necesidad de simplificar el vocabulario y reformular las preguntas utilizando expresiones más cercanas a los estudiantes y a su contexto. Por ejemplo, se reemplazó EVA por clases con juegos o actividades en computador. Pues asimismo también se definió que las preguntas cerradas con escala de frecuencia facilitaran la respuesta, mientras que las abiertas generaron algunas confusiones o respuestas muy breves, es decir, los estudiantes contestaron algo que a veces no era claro la respuesta del niño. Entonces, por ello debió mantener solo preguntas cerradas con opciones gráficas, caritas o iconos para mejorar la comprensión. Estas observaciones pues permitieron ajustar la redacción y garantizar la validez del contenido y pertinencia del cuestionario. Estos ajustes se hicieron ya para la prueba definitiva a los 35 estudiantes y a los 2 docentes. Bien, la entrevista a docentes de lengua castellana, esta entrevista piloto se realizó con un docente de lengua castellana con el fin de comprobar la coherencia de las preguntas con los objetivos de investigación y la profundidad de las respuestas obtenidas. Durante la aplicación se evidenció que algunas preguntas resultaron demasiado generales y pues realmente no se recopilaba la información que se requería y no orientaban al entrevistado hacia aspectos concretos sobre lo que se requiere para un diseño de un entorno virtual de aprendizaje, por ejemplo, lo que tiene que ver con mediación, secuencia didáctica o evaluación. A partir de la revisión se formuló una guía incorporada a preguntas más específicas, como cuáles, qué características debería tener un entorno virtual de aprendizaje que fortalezcan la escritura, o qué tipo de recursos digitales consideran más efectivos para apoyar la enseñanza de la ortografía. Pues estos ajustes permitieron aumentar la precisión y la utilidad de la información obtenida, asegurando que las respuestas de los docentes pues, me aportaran datos relevantes para la propuesta pedagógica y tecnológica del entorno virtual de aprendizaje. En síntesis, la prueba piloto permitió validar la pertinencia, claridad, coherencia de ambos instrumentos, garantizando su adecuación al nivel cognitivo de los estudiantes y su alineación con los objetivos de estudio. Estas modificaciones derivadas de estas etapas fortalecen la confidencialidad o la confiabilidad y validez de este proceso en frente a la recolección de datos para la construcción del entorno virtual de aprendizaje.
En síntesis, la prueba piloto me permitió validar la pertinencia, claridad y coherencia de ambos instrumentos, garantizando su adecuación al nivel cognitivo de los estudiantes y su alineación con los objetivos del estudio, es decir, del estudio de esta investigación. Las modificaciones derivadas en esta etapa fortalecen la confiabilidad y validez de este proceso en la recolección de datos. Entonces, el aspecto evaluado fue la claridad del lenguaje en el cuestionario, extensión del instrumento, relevancia de las preguntas de la entrevista y el tiempo de aplicación. Frente a la claridad del lenguaje en el cuestionario, las observaciones fue que algunos niños no comprendieron el término entorno virtual de aprendizaje y que se hizo un ajuste que se reemplazó esta expresión por actividad en el computador o clase virtual. Frente a la extensión del instrumento, pues los estudiantes mostraron cansancio hacia el final ya del cuestionario, por lo que se redujo a 10 preguntas esenciales agrupadas por temas. Yo inicialmente, yo cambié 3 veces el cuestionario y los tenía, el primero fueron de 20 preguntas, lo cual era demasiado largo, y el otro estaba reducción de 10 preguntas, pero igual me tocó modificar porque a veces las preguntas estaban también abiertas y lo que decía anteriormente, algunos estudiantes no me dieron respuestas que yo necesitaba, sino con a veces un sí, un no, lo cual no me permitió recolectar ningún dato, no me permitía recolectar un dato significativo. Frente a la relevancia de la pregunta de la entrevista, pues el docente señaló redundancia en algunos ítems sobre TICs y escritura, lo que se reorganizó las preguntas en 3 bloques, como lo decía anteriormente, estrategias didácticas, recursos digitales y necesidades pedagógicas. El tiempo de aplicación, pues el cuestionario tomó 15 minutos y la entrevista 25. Se mantuvo la duración al considerarse adecuada. Estos ajustes garantizaron pues la validez del contenido, y una vez se modificó, se aplicaron estas modificaciones, los instrumentos pues ya demostraron más coherencia, confiabilidad y pertinencia. Bien, frente a la descripción del proceso de recolección de datos, este proceso de recolección de datos se desarrolló de manera sistemática y organizada una vez culminadas las fases de diseño, validación, que fue el juicio de expertos, y la prueba piloto, que anteriormente ya describí cómo fue todo ese proceso. Para garantizar la calidad metodológica, la recolección se realizó de forma secuenciada, diferenciando la aplicación del cuestionario a los estudiantes y la entrevista a los dos docentes. A continuación, pues se describe el procedimiento seguido de cada instrumento, especificando las fechas, cantidades, modalidad de aplicación y consideraciones éticas. Frente a la recolección de los datos mediante el cuestionario para estudiantes, el cuestionario final fue 10 preguntas, como lo decía anteriormente, y estas 10 preguntas se estructuraron para evidenciar qué dificultades se tienen los estudiantes frente a la producción escrita. Fue aplicado a muestras seleccionadas del 303, un curso que por facilidad y conveniencia tengo a mi cargo. Inicialmente son 35 estudiantes, pero ese día faltaron 3. Entonces fueron 32 los que realmente contestaron este cuestionario. Y la aplicación fue el 30 de octubre durante la jornada escolar en la jornada de la mañana. Bien, la modalidad y procedimiento. La aplicación se realizó de manera presencial en el salón de clases. El docente investigador explicó el objetivo del cuestionario y verificó la comprensión del procedimiento. Yo directamente estuve con el curso, les pasé el cuestionario impreso y se diligenció de manera individual. ¿Qué pasó aquí? Yo voy a aclarar algo, doctora. Se me dificultó mucho la sistematización escrita, entonces a lo cual yo hice una segunda estrategia que fue como yo también doy y tengo a mi cargo la sala de informática, yo en un Google Doc fui y les di el cuestionario digital para ayudarme a sistematizar los resultados, por lo que, o sea, lo hice las dos, pero los resultados los tomé directamente del formulario de Google Doc,
porque se me dificultó y por el tiempo se me dificultó sistematizar el que estaba escrito. Pero igual los estudiantes sí tuvieron el conocimiento previo del cuestionario, se familiarizaron con este y el tiempo estimulado fue de entre 20 y 25 estudiantes que lo hicieron de manera individual. Se resolvieron pues algunas dudas relacionadas con el significado de a veces de palabras, pero no tuve y no incidí en las respuestas que ellos iban a dar. ¿Por qué? Porque solo uno, como que dos estudiantes me preguntaron porque el día que hicimos impreso no estaban en ese momento en el salón de clases, pero los demás ya estaban familiarizados con el formulario, lo cual no hubo problema ahí. Una vez recolectados los instrumentos, se procedió al registro de datos y una matriz digital para su análisis. Lo que le digo, doctora, tomé fue el del formulario de Google Docs, que es también en mi Drive, que yo te lo compartí. Bien, consideraciones éticas, pues se garantizó el anonimato y la voluntariedad y confidencialidad de las respuestas. Se explicó que las respuestas no afectarían en ningún momento el desempeño académico, sino que era, yo les expliqué que era para un entorno virtual de aprendizaje, les expliqué que era ese entorno virtual de aprendizaje que quería implementar con ellos. En la recolección de datos mediante la entrevista a los dos docentes, la entrevista final consistió en 8 preguntas abiertas, agrupadas en 3 bloques: prácticas pedagógicas, uso tecnológico y expectativas frente a un entorno virtual de aprendizaje. Fueron 2 docentes, cada entrevista se aplicó de manera individual. La fecha de aplicación fue el 29 de octubre en la jornada de la tarde, pues de la tarde porque me facilitó, porque me tocó pedirles el favor a mis compañeros, a mis 2 compañeros, porque pues en la jornada de la mañana se dificultaba porque estaban ocupados con sus cursos. La modalidad del procedimiento: se concertó previamente ese espacio en la sala de profesores. Antes de iniciar, pues se explicó el propósito del estudio y el uso exclusivo académico de la información. Les dije que con total confianza. La entrevista fue aplicada de manera donde se permitía un diálogo con el compañero, permitiendo respuestas espontáneas, naturales y completas. Se registraron las respuestas textuales, que está aquí en la transcripción del trabajo escrito que yo le pasé a la doctora. Sí, también fue un trabajo muy arduo porque pues a pesar de que estaba grabando y escribiendo también algunas cosas, pues siempre se dificulta porque a veces quise ser lo más objetiva, pues por eso grabé. La duración estimada fue 25 y 30 minutos, porque a veces tratamos como salirnos del tema, entonces tocaba otra vez enfocarnos a esto. Y pues se le solicitó el consentimiento verbal y que la participación era voluntaria, y se omitieron pues los datos personales de mis compañeros. Bien, frente a los resultados, identificar qué características pedagógicas como rol docente, secuencia didáctica, diseño instruccional, materiales, actividades, mecanismos de evaluación requiere un EVA. Entonces, yo sinteticé esa información en este cuadro. Las categorías, el resultado, tanto el cuestionario como el de la entrevista a los docentes y qué conclusión para el EVA. Frente al rol docente, en el cuestionario, pues el 28% se motiva cuando el profesor lee y comenta sus textos. En las entrevistas, pues se necesita un seguimiento continuo, retroalimentación personalizada y monitoreo del progreso de cada estudiante. La conclusión para la construcción del EVA es que debe permitir comentarios escritos del docente, registros del avance y avisos. Frente a la secuencia didáctica, en el cuestionario de los estudiantes, el 37.5% escribe todos los días requieren práctica de constante frente a lo que tiene que ver con la escritura. Los docentes en su entrevista dicen que la secuencia debe estar basada en lecturas cortas, imágenes y ordenamiento de oraciones, lo que me lleva a la conclusión de que el EVA debe incluir módulos paso a paso
observar, escribir, revisar y publicar. Frente al diseño instruccional, el 31.2% tienen dificultad para organizar ideas y en la entrevista de los docentes el uso de revisión guiada y lecturas en voz o a viva voz. Frente a la conclusión para el EVA, pues es la incorporación de actividades que guíen la coherencia, ordenar frases, completar textos, reorganizar párrafos. Frente a los materiales, los estudiantes prefieren videos un 34.4% y juegos un 31.2%. En la entrevista, pues los docentes piden materiales coloridos, visuales y fáciles de manejar. La conclusión para la construcción del EVA me lleva a incluir videos cortos, imágenes llamativas, tarjetas de vocabulario y ejemplos de modelo. Frente a las actividades, el 43.8 disfruta escribir cuentos y compartir ideas en el caso del cuestionario de los estudiantes. Y en la entrevista, los docentes quieren cuentos con imágenes, juegos de ortografía y grabación de voz. Lo que me lleva a que la conclusión para el EVA debe ser actividades de cuento digital, retos de ortografía, grabación oral de cuentos. A veces ahí hay unos materiales también de canticuentos, sería bueno también implementarlos. Frente a los mecanismos de evaluación, pues los estudiantes piden saber qué también lo están haciendo. Y los maestros en la entrevista pues necesitan una plataforma que permita revisar trabajos y dejar comentarios, lo que me lleva a implementar en el entorno virtual de aprendizaje rúbricas simples, retroalimentación digital inmediata, insignias de logros por mejoras. Bien, en lo que tiene que ver a los resultados frente a determinar qué características tecnológicas, espacio de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, medios de contacto, espacios de asesoría, de simulación de ejercicios, de gestión requiere un EVA. Frente al componente de espacios de conocimiento, los resultados del cuestionario arrojaron que el 65.6% desean aprender a escribir mejor usando computador o una página web. Y los resultados de los docentes dicen que necesitan un espacio claro donde los estudiantes se encuentren actividades paso a paso. La conclusión que me lleva para el EVA es que hay que crear un menú principal con módulos, aprendo, practico, juego y escribo estas habilidades. Y frente a los contenidos informativos, el 34.4% de los estudiantes usa videos y el 25% usa documentos como el texto guía. Ellos me mencionaban verbalmente cuando estaban ahí respondiendo esto. Y en los estudiantes, en la entrevista de los docentes, pues prefieren videos educativos, cuentos modelo y reglas ortográficas, es decir, videojuegos con reglas ortográficas. Lo que me llega a concluir que debemos incluir videos muy cortos, infografías de reglas ortográficas y ejemplos de textos. Frente a las herramientas de distribución, el 46.9% de los estudiantes usa su PC, su computador, su tableta y en algunos casos celular y varias veces por semana. Mientras que los docentes usan Google Docs, Word y juegos en línea, online. Lo que me lleva a concluir que se debe integrar documentos editables, enlaces y juegos de actividades interactivas. En los medios de contacto, los estudiantes se motivan cuando pueden compartir sus ideas y los docentes necesitan dejar comentarios y monitorear los avances de los estudiantes. Pues lo que me lleva a que en el entorno virtual de aprendizaje deben haber foros de textos, comentarios, espacios de publicación semanal. Frente a los espacios de asesoría, pues ahí el cuestionario no me arrojó nada porque no enfoqué ninguna pregunta a esto, pero los docentes sí, y piden un lugar para retroalimentar y dejar mensajes a sus estudiantes. Lo que me lleva a crear un botón de mensajería, mensaje a mi profe que diga, o tu retroalimentación en una de esos dos, o los dos botones también podrían ser.
Frente al componente tecnológico, pues los resultados del cuestionario de los estudiantes, pues estas preguntas que yo hice acá frente al uso tecnológico, el 31.2 prefiere juegos de ortografía en tablets, y los profesores juegos de palabras ordenadas y oraciones, grabaciones de voz, en todo lo que tiene que ver este componente. Deben incluir un tipo de quiz, arrastrar y soltar, retos de ortografía, lecturas y audios. Frente a la accesibilidad tecnológica, pues el 34.4 solo tiene internet en el colegio, y los profesores señalan que la conectividad en el colegio es limitada, y es cierto. Entonces, lo que me lleva a incluir que el EVA debe funcionar con recursos livianos, descargables y de acceso rápido. Ay, doctora, perdóneme esta voz porque es que tengo una maluquera. Pero bueno, seguimos con los resultados. Bien, frente a las características psicopedagógicas, es decir, el nivel cognitivo, emocional y estilos de aprendizaje, en el cuestionario aplicado a los 32 estudiantes de tercero grado de primaria, nivel cognitivo, dificultades principales de ortografía, el 46.9%, en organización de ideas, el 31.2%, y requieren actividades cortas, concretas, con apoyo visual. Frente al nivel emocional, se motivan al compartir sus ideas, el 43.8%, les motiva que el docente lea y comente sus textos, el 28.1%. Frente a los estilos de aprendizaje, pues predominó el estilo visual, de preferencia por videos, el 34.4%, y un estilo kinestésico, que es el gusto por juegos interactivos, el 31.2%. Esto quiere decir que mejoran con habilidades guiadas y multimodales. ¿A qué fundamentos teóricos acá soportan esto? Vygotsky, aprendizaje mediado por interacción social, es la necesidad de guía docente en tareas de escritura. Piaget, la etapa de operaciones concretas, que está entre los 8 y 9 años, que es la población objeto de estudio en mi caso, requieren materiales visuales, ejemplos concretos y ejercicios manipulables. Brunner, que el aprendizaje por descubrimiento y andamiaje progresivo, necesidad de secuencias escalonadas. Zavala y Arnaud, la importancia de atender la diversidad de estilos, es decir, el visual kinesténico en primaria. Y Cabero Almenara, que habla también de la multimodalidad y favorece la motivación y comprensión en un entorno virtual de aprendizaje. Frente a la entrevista a docentes de lengua castellana en su nivel de cognitivo, pues ellos manifiestan que los estudiantes necesitan actividades muy guiadas y con imágenes, lectura en voz alta y ordenamiento de oraciones. Dificultad marcada en coherencia ortográfica básica, que evidencian demasiado. Acá yo resalto al autor Casani, que él habla de escribir implica pensar, requiere guía, revisión y retroalimentación frecuente. A Black y Williams, la retroalimentación formativa mejora el desempeño y la motivación. Y Villalobos y Ramírez, la multimodalidad, imagen y texto, es decir, que la imagen vaya acompañada del texto, aumenta la comprensión y atención. Y aprendizaje significativo de Ausubel, que requiere relacionar aprendizajes nuevos con experiencias previas. Bien, acá identificar las estrategias de entornos virtuales de aprendizaje adecuadas a las necesidades educativas, entrevistas, concentrado de respuestas por pregunta. Bien, frente a la entrevista a docentes de lengua castellana, que fueron los dos docentes, frente a los resultados, pues las estrategias que se consideran más útiles tenemos: escritura guiada a partir de imágenes, lecturas cortas y situaciones cotidianas. Otra, actividades secuenciadas, ordenar oraciones, completar textos y corregir errores. Juegos de ortografía y retos de palabras. Producción de cuentos con imágenes o dibujos creados por los estudiantes.
lectura en voz alta y revisión guiada para mejorar coherencia y ortografía, uso de videos educativos cortos y recursos digitales simples. Frente a las necesidades pedagógicas identificadas, pues actividades cortas, visuales y con el paso a paso, retroalimentación frecuente y personalizada, y frente a los materiales que sean dinámicos y motivadores con colores, imágenes y audio. ¿Qué fundamentos teóricos? Acá vuelvo a tomar a Casani. La escritura es un proceso que requiere planificación, contextualización y revisión, y se fortalecen con actividades guiadas, o se fortalece, perdón. Zavala y Arnaud, la importancia de secuencias didácticas graduales para favorecer la construcción del conocimiento. Brunner, el aprendizaje por descubrimiento y el andamiaje permiten avanzar progresivamente. González y Ramírez, el aprendizaje colaborativo y la revisión entre pares favorecen la conciencia lingüística. Villalobos y Ramírez, la multimodalidad, imagen, audio y video, aumenta motivación y comprensión. Black y Williams, pues la retroalimentación formativa mejora rendimiento y autocorrección y motivación. Frente al cuestionario aplicado a los 32 estudiantes, pues las preferencias para aprender, pues tiene actividades interactivas con videos el 34% y juegos interactivos el 31%. Escritura creativa de cuentos e historias el 43.8%. Espacios para compartir ideas con sus compañeros y con sus docentes el 43.8%. Y en dificultades ortográficas, el 46.9% pues requieren ejercicios sistemáticos y juegos de reglas ortográficas. Organización de ideas, el 31.2% pues requieren actividades de secuencias, de secuenciación, completar frases y estructuración guiada. Pues aquí retomo a Área Moreira. Dice que los EBAs deben incluir recursos interactivos que fomenten autonomía y motivación. También tomo a Cabero, Almenara y Llorente. El uso de recursos digitales multimodales fortalecen los aprendizajes significativos. Sánchez, Torres y Rodríguez, pues el enfoque por procesos en la escritura favorece coherencia y planificación. Y por último, la teoría sociocultural de Vygotsky, que siempre la he planteado, donde enfatiza que la interacción y la mediación docente potencian el aprendizaje, especialmente en tareas lingüísticas. Doctora, estos son los resultados a grosso modo. Sin embargo, en el trabajo escrito, pues plasmé textualmente lo que fueron los resultados tanto del cuestionario y la entrevista, para así tener todos los elementos e insumos y crear mi entorno virtual de aprendizaje que dé respuesta a los objetivos de investigación y a los resultados de la misma. Ay, doctora, muchísimas gracias. Ojalá el trabajo haya quedado claro, eh, y pueda lograrse consolidar ya mostrándole a usted el entorno virtual que estoy diseñando. Muchísimas gracias.